A lo largo del siglo XVIII, Europa vivió una importante etapa de renovación que la condujo a abandonar las viejas creencias en favor de una intensa búsqueda de ideas y conocimientos. Este periodo histórico, conocido como la Ilustración, se caracterizó porque gran parte de los hombres de este tiempo confiaron totalmente en la razón como fundamento para generar nuevas explicaciones y saberes sobre el mundo que les rodeaba. Mediante el empleo del razonamiento, pretendían dejar atrás las creencias religiosas tradicionales a las que concebían como la herencia de una etapa de oscuridad e ignorancia marcada por la superstición. Los científicos e intelectuales del siglo XVIII encontraron en la razón una nueva vía para alcanzar la verdad. Siglo XVIII, siglo de las luces, de la Ilustración. La luz es el símil, el motivo que cubre este periodo histórico, precisamente porque los científicos y pensadores de aquella época pretendían iluminar con la luz de la razón todas las esferas de la vida del hombre. El conocimiento buscaba entonces sustentarse con argumentos, haciendo a un lado las creencias tradicionales y las leyendas. Los científicos y pensadores ilustrados confiaron de manera absoluta en el poder de la razón y en la idea de que era posible para el hombre trazar un camino donde el progreso ilimitado fuera una constante. Razón y progreso se erigieron en valores fundamentales, valores que marcaron toda una época en el desarrollo de las ciencias y las humanidades en el continente europeo. Ejemplos célebres de este periodo histórico son la Enciclopedia de los franceses Denis Diderot y Jean de Lambert, y el Teatro Crítico Universal del fraile español Jerónimo de Feijoo. Ambas obras, profusas en su contenido, reunían gran parte de los conocimientos de su tiempo. Fue este precisamente uno de los rasgos característicos de los intelectuales de aquella época: tratar de sistematizar el conocimiento humano bajo el criterio de que tales saberes pudieran ser utilizados por el mayor número de hombres. De esta manera rechazaron atribuir los sucesos del mundo a la acción de las fuerzas divinas y abordaron la empresa de establecer una serie de razonamientos que les ayudaran a comprender los fenómenos que les rodeaban. En el siglo XVIII, rindieron frutos los progresos logrados en la ciencia durante el período barroco, y se inició un acelerado desarrollo de la técnica que encontraría, algunos años después, su punto culminante en la Revolución Industrial. La influencia de la Ilustración se extendió a todas las ramas de la vida humana, desde la filosofía y las ciencias hasta la política. Asimismo, se propagó prácticamente por todo el continente europeo, pero tuvo especial resonancia en Francia e Inglaterra, donde animaron este movimiento intelectuales tan importantes como Juan Jacobo Rousseau y David Hume. Las luces de la razón no brillaron de igual forma en todas las naciones. En algunos casos, sus destellos enfrentaron densas sombras provenientes del pasado. Si bien la idea del progreso ilimitado
propuesta por los pensadores de la Ilustración, se apoderó casi por completo del territorio europeo, no en todos los países del viejo continente se vivió este movimiento de igual forma. En España existieron ciertas resistencias provocadas por la manera en que esta nación experimentó los tiempos de la Reforma Protestante y el periodo barroco. Ello se debió a la enérgica vigilancia que la propia monarquía española y la Iglesia ejercieron sobre el mundo hispánico. La estricta tutela de estas instituciones provocó que el desarrollo de la filosofía y de las ciencias en el Imperio español fuera más pausado y conservador. A pesar de esta circunstancia, las ideas ilustradas tuvieron gran importancia dentro del entorno ibérico, en especial en el terreno político. El emperador Carlos III, quien reinó en España entre los años de 1759 a 1788, practicó una forma de gobierno basada en los preceptos de la Ilustración. Bajo su tutela, ese país logró consolidarse como nación moderna. A la forma de gobierno que practicó Carlos III se le conoce con el nombre de despotismo ilustrado, y a las reformas que impulsó como reformas borbónicas, precisamente porque el monarca se apellidaba Borbón. El despotismo ilustrado se caracterizó por ser el gobierno absoluto de un monarca que buscaba mejorar las condiciones de su país. Para conseguirlo, tomaba como guía los conocimientos científicos y filosóficos de la Ilustración. Uno de los problemas del despotismo ilustrado fue su afán de imponer a sus súbditos un solo criterio y una ley ciega que muchas veces se olvidaba de la realidad. En el caso específico de España, Carlos III se valió de esta forma de gobierno para reducir el poder de la Iglesia y reforzar el del rey. Su estrategia fue particularmente significativa si se considera el poder que la Iglesia Católica ejerció sobre este país en los tiempos de la Reforma. El régimen de Carlos III promovió importantes reformas económicas, sociales y políticas que condujeron a España a un periodo de auge. Estos cambios recibieron el nombre de reformas borbónicas, por ser ese su apellido. El pensamiento ilustrado cruzó la amplia frontera del Atlántico y arribó a América, donde ejerció una notable influencia. Aquellas ideas llegaron a México a través de los españoles, quienes las compartieron con los habitantes de nuestro país. Aquí, los conceptos de la Ilustración adquirieron un matiz propio, y su influencia alcanzó a los virreyes que la gobernaron a partir de 1766. En ese entonces, México era una colonia de España, y su situación política dependía en gran parte de las decisiones tomadas desde el país europeo. Para México, conocido en aquel entonces también como la Nueva España, el siglo XVIII fue un siglo de contrastes, donde se registraron importantes progresos y se agudizaron los conflictos que posteriormente provocarían la independencia. En los campos de la instrucción pública, las ciencias y las artes se vivieron adelantos significativos. El gobierno virreinal invirtió grandes sumas de dinero en el fomento a las ciencias naturales, la química y la mineralogía. Este progreso se debió a la labor desempeñada por los reyes españoles a partir de Carlos III. El impulso al conocimiento, claramente influenciado por las ideas de la Ilustración, transformó de manera significativa la vida en México. Alejandro von Humboldt describiría en 1803 de la siguiente manera el paisaje de la ciudad capital. Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar las de los Estados Unidos, presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como la Ciudad de México. Citaré la Escuela de Minas, dirigida por el sabio Eluyar, el Jardín Botánico y la Academia de Pintura y Escultura, conocida con el nombre de Academia de las Nobles Artes. Lo que Humboldt observó fue el resultado del proceso que se vivió durante el siglo de las luces en nuestro país.
A pesar de haber promovido el conocimiento, la educación y las artes, Carlos III también impuso ciertas medidas poco afortunadas, las cuales generaron conflictos y situaciones desfavorables en la colonia. Una de ellas fue la expulsión de los jesuitas del territorio de la Nueva España. En consecuencia, abandonaron nuestro país destacados intelectuales. Entre aquellos brillantes jesuitas se encontraban Diego José Abad, considerado como el latinista más ilustre que ha tenido México, Francisco Javier Clavijero, autor de la Historia Antigua de México, y Francisco Javier Alegre, quien tradujo la Ilíada. Otra decisión poco afortunada de Carlos III consistió en negar a quienes habían nacido en América la posibilidad de obtener puestos importantes dentro del gobierno virreinal. Esta determinación privó a la población originaria de la Nueva España de la oportunidad de adquirir una experiencia que bien pudo haberse aplicado en beneficio tanto de la colonia como del Imperio Ibérico. Ambas disposiciones reflejan uno de los errores cometidos por el régimen del despotismo ilustrado. En su afán de ceñirse a las ideas de la Ilustración, esta forma de gobierno olvidó en ocasiones la realidad, sobre todo cuando la realidad no coincidía con las ideas de los gobernantes. Los problemas políticos se extendieron también al terreno económico. Los recursos extraídos de México fueron desperdiciados por España, que se limitó a actuar como puente de paso para las materias primas y el oro que recibía de nuestro país, y cuyo destino final eran otras naciones de Europa, como Francia, Inglaterra, Holanda o Austria. En lugar de impulsar el desarrollo de la industria y el comercio, España simplemente explotaba los recursos naturales provenientes del Nuevo Mundo. La Ilustración fue un gran movimiento intelectual del siglo XVIII que preparó los grandes cambios que iban a modificar la faz del mundo. Representó la puerta de entrada a una nueva época donde la razón y el progreso se consolidaron como piezas fundamentales de la sociedad. Lo paradójico es que aquellas ideas sirvieron para dos fines encontrados: el encumbramiento de un régimen como el despotismo ilustrado y el impulso a la eterna búsqueda de la libertad por parte de los hombres, impulso que encontró frutos en sucesos tan relevantes como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de México. El caso de nuestro país fue ejemplar. Las ideas rebasaron los límites a los cuales quiso someterlas Carlos III con el despotismo ilustrado. Las obras de los filósofos franceses hallaron en México ardientes admiradores. Su influencia fue el punto de partida para algunos de los hombres que años después lucharían por la independencia de la Nueva España. La revolución industrial se inicia en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y se traslada a otras áreas geográficas a lo largo de los siglos XIX y XX. Es consecuencia de las transformaciones que experimentan las estructuras económicas, técnicas y comerciales. Se trata de un proceso que determina profundos cambios que sobrepasan el estadio productivo y afectan al pensamiento social y político,
a la demografía y a las corrientes migratorias. La sociedad preindustrial muestra una economía agraria y ganadera extensiva y de subsistencia que utiliza técnicas de trabajo primitivas basadas en la mano de obra auxiliada por la fuerza animal que proporcionan asnos y bueyes. La regeneración de la tierra se consigue mediante el barbecho, lo que implica una disminución considerable de superficie susceptible de cultivo en cada campaña. Los rendimientos son bajos y los excedentes disponibles para el comercio escasos. Lo aleatorio de las cosechas provoca frecuentes hambrunas y enfermedades. La mortalidad, especialmente la infantil, es muy elevada, aunque se compensa con una fuerte natalidad. El desarrollo del comercio está fuertemente condicionado por unas comunicaciones terrestres escasas y deficientes. El transporte a grandes distancias se realiza casi exclusivamente por vía marítima. La industria es artesanal, carente de máquinas, y sus operarios defienden sus intereses en agrupaciones denominadas gremios. La población habita donde trabaja, por lo que se concentra mayoritariamente en pequeños núcleos urbanos y aldeas. Las grandes ciudades son escasas en número. Los primeros signos de la evolución que concluyen la revolución industrial comienzan en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII y se deben a la progresiva implantación de nuevas formas de producción agrícola y al desarrollo de maquinaria construida a partir de los últimos conocimientos científicos y técnicos. Los cambios en la agricultura merecen el calificativo de revolución agraria. Los más significativos son el cercado de los campos abiertos, la rotación de cultivos, que permite regenerar la tierra sin pérdida de superficie cultivable, y la estabulación del ganado. Esta alternancia enriquece y abona los suelos y mejora la cosecha de cereal, que proporciona alimento a humanos y animales, elevando el número de cabezas que se pueden mantener. Se suma a todo ello la utilización de maquinaria agrícola moderna, que sustituyen a los animales de labranza. La industria se concentra en fábricas que utilizan modernas máquinas y demanda mano de obra suficiente para atender una producción masiva que, a su vez, precisa de un comercio activo y rápido que dé salida a sus stocks. La máquina de vapor, los altos hornos, las hiladoras y tejedoras, el ferrocarril y la organización en cadena del trabajo de los obreros ponen fin a siglos de artesanía tradicional y generan un importante volumen de productos manufacturados de alta calidad y bajo precio que deben ser colocados en mercados de consumidores reales y potenciales. Mejoran las comunicaciones y llega el ferrocarril y el barco de vapor. La disponibilidad de alimentos suficiente que sigue a la aplicación de las nuevas técnicas, junto a la aparición de nuevos fármacos, disminuye la tasa de mortalidad y la población aumenta espectacularmente. El exceso de mano de obra agrícola es absorbido en su totalidad por la industria, produciendo un flujo migratorio incesante del campo hacia las ciudades cercanas a las zonas industrializadas. El avance espectacular que experimenta la economía de Gran Bretaña mueve a otros países a entrar en la dinámica reformista. La llamada Segunda Revolución se inicia en torno al 1875 y no concluye hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Una incipiente industria química y alimentaria entra en competencia con la textil. La elaboración de caucho, colorantes sintéticos, explosivos o fibra artificial genera productos bien acogidos por los mercados, pero reclama materias primas en abundancia y fuentes de energía más eficaces que el vapor. Se ensaya con el petróleo y la electricidad. El convertidor Bessemer proporciona acero de calidad suficiente para las nuevas máquinas. El transporte ferroviario se complementa gracias a la aparición del motor de explosión que da vida al automóvil. La red de carreteras mejora, las calles se iluminan y las gentes se comunican y hacen negocios a través del teléfono y el telégrafo. En 1912, Taylor propone un sistema de organización racional del trabajo orientado a maximizar la eficiencia de obreros y maquinaria. Es el Taylorismo, que incrementa la producción mediante la división y organización de tareas en secuencias lógicas que evitan movimientos y demoras innecesarias, a la vez que establece primas al rendimiento del trabajador. En Estados Unidos, Ford
lleva hasta las últimas consecuencias las teorías de Taylor, que aplica a la producción de coches la división del trabajo según una especialización total. Pero el elevado coste de la maquinaria y el transporte exige un capital que sobrepasa las posibilidades económicas de las empresas familiares que iniciaron la industrialización, obligándolas a la fusión para constituir grandes compañías y sociedades, muchas de ellas anónimas, dependientes del apoyo financiero de entidades bancarias y de accionistas que participan de la empresa mediante acciones adquiridas en bolsa. El capitalismo irrumpe en el mundo y con él la llamada sociedad de clases. Los medios de producción se encuentran en manos de una burguesía adinerada que se enriquece con el trabajo de una masa de obreros o proletarios, mujeres y niños incluidos, que percibe salarios muy bajos a cambio de largas jornadas laborales en condiciones poco salubres e inseguras. Para revertir esta situación, nacen asociaciones sindicales y partidos políticos de corte marxista y anarquista. El nuevo modelo social contempla, en teoría, la igualdad de los hombres ante la ley, pero las diferencias económicas generan otro tipo de injusticia. La forma de vida burguesa difiere radicalmente de la obrera, a quienes se denomina proletarios por ser la prole, los hijos, la única riqueza que pueden llegar a poseer. Viven hacinados en barrios miserables y carecen de cualquier tipo de derecho laboral o seguro social. El mundo se ve envuelto así en la lucha de clases. La huelga es el arma de los más desfavorecidos en estos enfrentamientos. La localización en Inglaterra del primer foco de la revolución industrial no es fruto de la casualidad, sino que tiene una sólida justificación. Gran Bretaña es una potencia colonial de primera magnitud. Las enormes posesiones de su vasto imperio suministran materias primas abundantes y baratas y ofrecen una gran masa de población como mercado potencial para adquirir los productos manufacturados que de ellas se derivan. La incorporación de otras potencias al fenómeno imparable de la industrialización inicia una competencia feroz para abaratar costos y ganar competitividad. La necesidad de fuentes de energía y materias primas mueve a los países a conseguirlas por cualquier medio, incluso con recurso a la fuerza. Se produce así una nueva oleada de imperialismo colonial que afecta a extensas áreas de África y Asia y origina fuertes tensiones políticas y militares. Desde noviembre de 1884 y hasta febrero de 1885, los países más poderosos del momento se reúnen en Berlín en un intento por solucionar los conflictos. La conclusión de esas conferencias será la firma de un acta que diseña y decide el reparto de África entre las potencias europeas. No obstante, nada podrá evitar que la necesidad de alimentar la creciente capacidad productiva de las fábricas sea una de las causas que lleve a la humanidad hasta la que será su primera guerra mundial.